Hola a todos hermanos, paz del Señor, mi nombre es John Jairo y continuamos con nuestro plan de lectura bíblico aquí en nuestra iglesia Caminando por Fe. En el día de hoy nos toca leer los capítulos de Génesis 26, Mateo 25, Esther capítulo 2 y Hechos capítulo 25. Continuamos con nuestro plan de lectura hermanos y como no, vamos a entregar este tiempo al Señor en oración para que Él bendiga su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te honramos y te bendecimos, Señor. En este día, oh Dios, te pedimos por favor que tu gracia sea derramada en nosotros, Señor, y que bendigas más tu palabra, Dios mío. Junto a nuestros hermanos hemos comenzado este plan y deseamos que tú lo bendigas, Señor. Que muchas personas lo escuchen, Dios mío, y que se edifiquen cada día más leyendo tu santa palabra, Señor. Permítenos en este día, Señor, recibir tu palabra con gozo y que ella produzca frutos dentro de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que la lleve hasta el fondo de nuestro corazón, Señor, y que produzca vida en cada uno de aquellos que la escuchan. Te doy la gloria y la honra, Dios mío bendito. Y te pido por favor que seas tú bendiciendo este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien hermanos, vamos a comenzar con Génesis capítulo 26. Y dice así: Dios renueva la promesa a Isaac. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, y quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije: no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek,
porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche, y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron muy de mañana, y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió, y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y con Besemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Amén. Vamos directamente a Mateo capítulo 25, hermanos. Y comienza así la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y los encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amén. Vamos a ir directamente, hermanos, a Esther capítulo 2. Amén. Y dice así, comienza el título: Esther elegida reina. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos, y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos,
le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Saascaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando a Esther, hija de Abihail y tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas, en presencia del rey. Amén. Finalmente vamos al último capítulo de hoy, que es Hechos, capítulo 25. Y dice así: Pablo ante Festo. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo, pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto, dijo: que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú bien sabes. Si soy, pues,
un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo le enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor, por eso lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Amén. Muy bien, hermanos, hemos finalizado la lectura de este día y como no, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra y produzca fruto en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú que estás en los cielos, Señor, te pedimos, por favor, que bendigas tu palabra, Señor. Te damos gracias por permitirnos este tiempo de devoción, de leerla tranquilamente, Señor, de meditarla, de ser instruidos por ella y leer, Señor, cada capítulo, cada versículo, cada palabra, Señor. Permite que ella llegue a los confines de la tierra, Señor, y que sea de gran bendición para todos aquellos que la oyen y la escuchan, Dios mío. Ayúdanos a atesorarla, Señor. Que el Espíritu Santo la guarde en el fondo de nuestro corazón, Señor, para que ella produzca frutos al 100%, Señor. Te doy gracias por este plan bíblico que hemos empezado en este año, Señor, y te pido que seas tú acompañándonos cada día para poder fortalecernos más y acabarlo. Para tu gloria y honra se ha hecho todo esto y muchas cosas más, Señor. Todas sean para ti. Recibe la gloria, recibe la honra, la majestad, el poder y el honor, Señor, sean a ti, mi Cristo Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén.